Hola, soy Verónica Rosado, médico endocrinóloga, y hoy en el Día Mundial del Cáncer de Tiroides les voy a compartir una importante charla en relación al incremento del diagnóstico de esta patología. Pues bien, yo le he titulado a esta charla Cáncer de tiroides, causalidad o casualidad, y espero les sea de mucha utilidad. Según los registros de esta importante investigación de epidemiología del cáncer de tiroides entre el 2011 y 2015 de Sol Caquito, el cáncer de tiroides se ubicó como el primer cáncer de diagnósticos en las mujeres, pasando de números diagnosticados de 35 anuales a 395 casos durante este quinquenio. De esta manera, hace que estemos dentro de las incidencias más altas en el mundo a nivel de Latinoamérica, ubicándonos en el quinto lugar, ¿sí?, con el cáncer de tiroides para las mujeres. Estos datos también se correlacionan con otros estudios a nivel nacional, como es esta importante investigación del Hospital Eugenio Espejo, en donde vemos mayor prevalencia del cáncer de tiroides, sobre todo para áreas de la sierra, en donde se propone una importante hipótesis de la exposición de las cenizas volcánicas a este tipo de cáncer, o en correlación con este tipo de cáncer. Vemos que es más frecuente en mujeres, nuevamente, con zonas mayor expuestas o de mayor prevalencia en Quito, Cuenca y Loja. Sin embargo, también se han expuesto interesantes hipótesis como es el rol de los estrógenos en este tipo de patología. Se conoce que las mujeres con menarquias más tardías y menopausias más tempranas tienen menor incidencia de este tipo de cáncer. Pero también conocemos que las mujeres pues somos pacientes que vamos más al médico, que consultamos más, que nos realizamos más pruebas diagnósticas y que estamos más pendientes de ellas, con lo cual también es un importante dato a tener en cuenta. Entonces, como vemos durante esta investigación de la epidemiología del cáncer en Quito, vemos esta importante curva, ¿no?, de mayor incidencia de este tipo de cáncer de mujeres en rojo en relación a los hombres que están en negro. Sin embargo, cuando se analizan las curvas de mortalidad en color turquesa en relación a las incidencias en color naranja, vemos que las curvas prácticamente plana. Es decir, estos pacientes no tienen un aumento en la mortalidad a pesar de haber mayores diagnósticos. Eso también se correlaciona a nivel internacional. Vemos en línea segmentada para las mujeres con mayor incidencia, vemos a los hombres. Sin embargo, la curva de mortalidad es una línea recta, en realidad en color turquesa. No hay mayor mortalidad en relación a mayores diagnósticos. Este tipo de cáncer de tiroides, la mayor histopatología es para el adenocarcinoma papilar, el cual tiene un excelente pronóstico y respuesta a los tratamientos. Estos son los datos en relación a las estadísticas de Estados Unidos, en donde para el 2022 se proyectaron nuevos diagnósticos de 43.800 casos. Sin embargo, su mortalidad baja del 0.4%, con una supervivencia del 98% a 5 años de evolución. Vemos aquí también sus curvas con una mayor diagnóstico de esta patología, sin embargo, una línea recta para mortalidad. Es decir, todas estas explicaciones se correlacionan a nivel mundial. Cuando se examinan los cadáveres, ¿sí?, pacientes que murieron por otras causas y se va a buscar si existen o no cáncer de tiroides, vemos que la prevalencia también mayor para mujeres y según la serie de investigación con una prevalencia de hasta el 32%. ¿Esto qué quiere decir? Que el cáncer de tiroides siempre estuvo con nosotros, pero que actualmente es más fácil llegar a él o diagnosticarlo. ¿Debido a qué?
al uso exponencial de esta prueba de imagen que es la ecografía de tiroides. Aquí podemos ver en esta curva cómo ha aumentado drásticamente la utilización de esta prueba diagnóstica, en donde la prevalencia de nódulos tiroides encontrados por esta prueba de imagen se reportan entre el 20 al 40% según las series, pero tenemos reportes más altos de hasta el 80%. Bien, entonces, si nosotros estamos diagnosticando más esta patología, pero los pacientes no están falleciendo por este mayor diagnóstico, realmente se justifica realizar la búsqueda o el tamizaje del cáncer de tiroides mediante la ecografía de tiroides. Esto es importante saberlo porque al momento de nosotros solicitar una ecografía de tiroides de forma rutinaria dentro del estudio de la función tiroidea, es decir, porque nuestro paciente viene a un chequeo de hipotiroidismo, que es lo más común dentro de tiroides, pues realmente si solicitamos esta prueba, lo que estamos haciendo es buscando un cáncer de tiroides que realmente no va a tener un impacto en su salud. Entonces, en el 2019 se realizó esta guía de práctica clínica junto al Ministerio de Salud Pública, en donde se dejó establecido que dado que el objetivo principal del tamizaje es reducir la mortalidad, no se recomienda el screening ecográfico de rutina en el nódulo tiroideo. Esto con un nivel de evidencia 1A y una recomendación grado A. ¿En qué pacientes habría que realizar una búsqueda o un tamizaje de cáncer de tiroides? Pues básicamente aquellos pacientes con bocio y o nódulos palpables, en donde las principales características que predicen malignidad son el crecimiento lento pero progresivo, nódulo de consistencia firme e irregular, adherido a planos profundos, adenomegalias cervicales, síntomas de tos, disfonía, disfagia, disnea, dolor cervical asociado a estos nódulos y donde las edades, digamos, denotan buen pronóstico serían en los niños y en los adultos mayores. Aquellos pacientes con nódulos diagnosticados de forma incidental. Esto quiere decir otras pruebas de imagen que fueron realizadas por otros motivos de estudio, como pueden ser la tomografía, resonancia y OP, en donde se deben analizar detalladamente las características de estos nódulos mediante la ecografía. En la población asintomática, que tiene su examen físico normal, es decir, que no hay un nódulo palpable, ¿en quiénes hay que buscar cáncer de tiroides? Pues en aquellos pacientes que tienen historia personal de irradiación de cabeza y cuello, historia familiar de cáncer medular de tiroides, neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y antecedentes personales asociados a síndromes específicos de cáncer de tiroides. Esto es un importante estudio que les traje para ilustrar, en donde se analizan aproximadamente 610 médicos que están en la consulta médica en correlación con este tipo de patología, es decir, endocrinólogos, cirujanos de cuello, otorrinos, y se les interroga cuándo realizarían una ecografía de tiroides a sus pacientes. Entonces, lo tienen claro, realmente cuando existe un nódulo palpable, un nódulo, un bocio, ¿sí? Cuando se ha encontrado con un hallazgo incidental o cuando hay sintomatología compresiva asociada a estos nódulos. No está tan claro, tal vez cuando hay una historia de la irradiación de cabeza y cuello o cuando hay una historia familiar de cáncer de tiroides y realmente no hay ningún soporte metodológico para aquellos pacientes que tienen alteración en la función tiroidea o anticuerpos positivos y esto es lo que vemos en la mayoría de los casos. Pacientes que tienen una leve alteración en su perfil tiroideo o que están siendo estudiados por un hipotiroidismo, por un hipertiroidismo y que dentro de su estudio va añadida una ecografía de tiroides. Entonces, allí lo que estamos haciendo es contribuyendo a un sobrediagnóstico realmente de esta patología nodular que es muy frecuente, pero que realmente no está teniendo impacto en su salud, en su mortalidad, como lo habíamos comentado. Entonces, es en este grupo de pacientes, ¿sí?, al que nosotros debemos evitar y explicar por qué no realizar una ecografía de tiroides. Y cuando el paciente lo requiere, ¿no? Muchos de nuestros pacientes nos dicen, y no será necesario una ecografía de tiroides para ver cómo está.
Entonces es importante explicarles, ¿sí? por qué no está indicada su ecografía de tiroides, aunque el paciente lo solicite y el paciente lo entiende y es mejor redireccionar los estudios a otros estudios más importantes, como por ejemplo la investigación de la diabetes o estudio de obesidad, que sí tiene realmente un impacto en la mortalidad de nuestros pacientes. Pues bien, sabemos que en la actualidad estamos influidos mucho por las redes sociales. Por ejemplo, aquí tenemos a Sofía Vergara, quien tuvo un diagnóstico de cáncer de tiroides, fue operada de esto. Sin embargo, no sabemos el escenario clínico en el que se realizó el diagnóstico, pero ella insta dentro de sus redes a realizarse este tipo de estudio. También tenemos importantes también personajes dentro de la política como Cristina Fernández, que tampoco conocemos el medio en el que fue diagnosticado este tipo de cáncer. Entonces somos nosotros los médicos los que llevamos el portaestandarte de esta patología y quienes debemos realmente educar a nuestra población para no autosolicitarse este tipo de estudio sin una clara indicación. ¿Y por qué es esto importante? Porque realmente estamos sobrediagnosticando una patología que puede causar un impacto mental importante de nuestros pacientes. Se ponen muy ansiosos al momento de recibir un diagnóstico de nódulo tiroideo, piensan directamente que ya es un cáncer de tiroides y les genera mucho miedo, ¿no? Es el paciente que recibimos al día siguiente en la consulta médica muy nervioso. El sobrediagnóstico se define como la identificación de casos de cáncer que nunca hubieran producido síntomas mediante una prueba de detección. En este caso sería la ecografía de tiroides. Es posible que estos cánceres dejen de crecer o que se mantengan estables durante muchísimo tiempo o desaparezcan por sí solos. El sobrediagnóstico puede causar daños como generar ansiedad o recibir tratamientos innecesarios en donde probablemente sí queden con una alta morbilidad. Por ejemplo, dentro de la cirugía de tiroides, vemos que de las complicaciones que de forma inmediata, la más frecuente, pues es el hipoparatiroidismo postquirúrgico. Es lo que más vemos. Sin embargo, sabemos que en manos expertas, de cirujanos expertos, este tipo de complicación se disminuye. Sin embargo, a posterior, en el seguimiento, muchos de nuestros pacientes quedan en hipoparatiroidismo permanente y muchos pacientes quedan con una alta morbilidad en relación a sintomatología general. Les invito a revisar estos diferentes artículos, uno de estos importantes realizado por la doctora Estefanía Vaquero, endocrinóloga también, en donde se investiga la calidad de vida de los pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía después de un diagnóstico de una patología nodular benigna y o cánceres de tiroides de muy bajo o bajo riesgo, es decir, con una muy baja probabilidad de recurrencia. Entonces, realmente el cáncer de tiroides, el incremento de esta patología, ¿es por una causa directa o es una casualidad realmente en relación al incremento del uso de la ecografía de tiroides como método de investigación de esta patología? Pues bien, ya les había explicado directamente que la ecografía cuando está indicada, esta ecografía de tiroides, esto ya lo tenemos claro, pero también es importante recalcar que la ecografía de tiroides no debe ser usada como método de screening o tamizaje. Eso también ya lo explicamos, como si se lo hace, por ejemplo, las pruebas de imagen para otro tipo de patología, que la ecografía de tiroides no debe ser usada en chequeos generales, ejecutivos, ocupacionales, ginecológicos. Esto lo vemos muy frecuente que dentro del panel de investigación de chequeos, el paciente acude con una ecografía de tiroides y diagnosticamos nódulos con bajo impacto en su salud. Y que la ecografía de tiroides no debe ser usada como un método de estudio inicial ni de seguimiento en el hipo ni hipertiroidismo. Si usted tiene un paciente al cual está investigando esta patología, no es necesario realizar una ecografía de tiroides a menos que exista un nódulo o un bocio visible y o palpable.
por último, uno de los datos más importantes es que la ecografía de tiroides no debe ser usada en pacientes con aumento progresivo de peso, ¿ya? Muchos de los pacientes en consulta justifican su aumento de peso en relación a una disfunción de la glándula tiroides. Entonces tenemos que detenernos y explicarles a nuestros pacientes que realmente la grasa que está alrededor del cuerpo está alrededor de todos los órganos, es una grasa visceral y también se acumula alrededor de la glándula tiroides. Esto crea disfunción de la glándula, pero también está correlacionado directamente con el aumento de mayor incidencia de nódulos tiroides. Una vez que tenemos un paciente con una patología nodular de tiroides, es importante pues su anamnesis detallada, el examen físico, como todos nuestros pacientes, y dentro de los exámenes complementarios, básicamente con una TSH, que es la hormona estimuladora de la glándula tiroides, tenemos para evaluar la función tiroidea. No es necesario solicitar hormonas tiroideas periféricas. Tampoco es necesario solicitar tiroglobulina. La tiroglobulina es un marcador que usamos en el seguimiento del cáncer de tiroides, no en el diagnóstico. Y tampoco es necesario solicitar autoinmunidad tiroidea. Lo que sí necesitamos es una ecografía de tiroides con un detalle, un informe detallado de todas las características y variables que van a predecir si requiere o no una citopunción. Dentro de las características más importantes, ¿sí?, que son para aquellos nódulos mayor a 1.5 centímetros, sobre todo son las microcalcificaciones y los bordes del nódulo tiroides. Dentro de esto, pues dentro de un análisis del contexto clínico e imagenológico del paciente, vamos a decidir si realizar o no una citopunción. Los resultados con los que nos podemos encontrar de acuerdo a la clasificación de Bethesda es muestra insuficiente, ¿sí? Esto se correlaciona con un porcentaje de malignidad entre el 1 al 4%, en donde vamos a repetir esa punción. Podemos encontrarnos con un Bethesda 2 benigno, con una correlación entre el 0 al 3% de malignidad. En estos casos hacemos seguimiento, pero también tenemos que siempre aprender a ver las ecografías de tiroides, porque no siempre se correlaciona el resultado de la citología con las características del nódulo. Entonces, los antecedentes del paciente, la imagen y el resultado de este Bethesda es lo que realmente nos va a dar la conducta del paciente. Porque si yo tengo una paciente que tiene un Bethesda 2, pero a pesar de eso hay un nódulo tiroideo con una alta sospecha ecográfica, probablemente tenga que repetir esa citopunción. Luego tenemos el Bethesda 3, atipia de significado incierto, en donde nos encontramos siempre con un dilema entre repetir citopunción, cirugía. Esto va a depender básicamente de los antecedentes del paciente y de las características ecográficas de este nódulo. En algunos países están disponibles los test moleculares, que esto es importante, sobre todo para el Bethesda 4, ¿sí?, en donde cuando nos hablan a favor de adenoma folicular o neoplasia folicular, en una correlación con el 15 al 30% de cáncer de tiroides, en donde la decisión quirúrgica va a ser importante, pero con el test molecular nosotros podemos reducir el riesgo a menos del 5% para benignidad o aumentar el riesgo al 70% para cáncer y en función de esto, pues tomar una mejor conducta para el paciente. En aquellos pacientes con Bethesda 5 y 6, sospechoso de malignidad, pues es absolutamente indicada la cirugía. Y por último, les presento un caso de una paciente femenina de 40 años que por manifestaciones clínicas de cansancio, sueño y caída del cabello, se realiza estudio de función tiroidea con hallazgo de TSH de 7. Adicionalmente, se realiza estudio ecográfico donde se evidencia un nódulo tiroideo de 5 milímetros. Se hace una citopunción Bethesda 5 sospechoso de malignidad. Entonces, la paciente pues no podrá dormir esa noche esperando su consulta médica al siguiente día en donde nos encontramos con esta ilustración. Actualmente en estos nódulos tan pequeños, como les había comentado, que no tienen una correlación directa en calidad de vida y mortalidad con los pacientes, lo que estamos haciendo es ofrecerles observación. Se les explica esto mismo que les he comentado, pero en un término más para pacientes en relación a este tema.
y con un paciente totalmente adaptado a la consulta y a los seguimientos, pues se les realiza seguimientos cada 6 meses bajo un consentimiento informado. Esto es lo que tenía que comentarles el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad. Muchas gracias por la atención.